del Tribunal designado a los efectos de la valoración de las solicitudes presentadas al amparo del decreto foral de la Diputación Foral de Vizcaya 35/2012 del 6 de marzo, una cantidad de 17.250 euros. Se prepara un proyecto para separar el aula curva de Frontón en la planta baja en unos locales para la utilización de los grupos deportivos de pelota, y se presentó el proyecto a esta subvención y nos dieron prácticamente el máximo que se podía dar, y se hará en el segundo semestre de este año. Por eso, Luis, no era una subvención o una ayuda por arreglo, sobre arreglos o de desperfectos de reforma también, reforma del frontón y remodelación o algo así. Ya no me acuerdo Sí, eran inversiones de reforma, renovación o reutilización de infraestructuras. Eso es. Pues vamos, para que no haya lugar a equívoco, como todos sabemos que el frontón está por arreglar, porque tanto el frontis como el suelo y otros elementos constructivos del frontón tienen problemas, por separarlo de esta subvención, que como ha dicho Luis es para hacer una reforma y reubicar algunos locales destinados a la pelota vasca y a distintas asociaciones de pelota vasca. Lo otro sigue su trámite, es decir, estamos dando los pasos desde el ayuntamiento, se ha encargado un informe pericial, se ha hecho llegar ese informe pericial a la empresa constructora y se le ha requerido que haga la reparación del frontis y del suelo. Se le ha dado un plazo de 2 meses y estamos en ese punto del trámite administrativo para conseguir que la empresa adjudicataria, la empresa subcontratada, repare la obra que no tiene las condiciones adecuadas, y en caso de que no lo hagan y se venza ese plazo, pues ejecutaremos el aval que tiene el ayuntamiento, porque todavía está en garantía esa obra, para hacer la reparación. Sino por separar un poco, porque la reparación del frontón tal cual está pendiente de ese procedimiento administrativo, y aquí vamos a hacer unas obras